En este vídeo voy a enseñar a crear un muro y aplicarle una textura y vamos a ver los problemas que nos vamos a encontrar. Ese muro le vamos a aplicar una textura de ladrillo. Primero lo que voy a hacer es crear ese muro, que será con polígonos y con un cubo. Lo voy a escalar y voy a ajustar las proporciones con la herramienta de escalado de más o menos como quiero que sea ese bloque de ladrillos. Perfecto, más o menos así. El siguiente paso sería coger el objeto y aplicarle un nuevo material. En este caso va a ser un Lambert, porque no quiero que tenga brillos. Y en el color voy a mapear una textura de tipo file 2D, y por aquí pulsamos en la carpeta y seleccionamos la textura. En este caso la textura no está preparada para que se pueda repetir sin que aparezcan problemas. Hay algún tipo de textura o nuestras propias texturas las podemos preparar para que funcionen y se puedan multiplicar por todo lo que es la superficie y no vamos a ver cosas raras. Comprobamos que la textura se ha aplicado pulsando al 6. Lo que veo que el tamaño es más grande proporcionalmente de lo que debería ser. Esto está pasando porque cuando trabajamos con objetos poligonales, recordar que el Maya por defecto aplica un mapa de Vs. En el caso de crear objetos básicos como un cubo o una esfera, en Maya ya le pone el mapa de Vs, pero en el caso de un cubo el mapa de Vs que coloca no es correcto para este ejercicio que estoy haciendo. Recordad que si queréis ver el mapa de Vs de un objeto, os vais a Windows con el objeto seleccionado y os vais aquí a la opción UV Texture Editor. Y aquí tenéis el mapa de V. Fijaros que el mapa de V está desplegado, ha desplegado la caja en diferentes caras proporcionales. Lo que vamos a hacer es crear primero un mapa de Vs a partir del tiro de la cámara, por ejemplo. Me voy a ir a una vista como la site, selecciono el objeto, me voy al módulo de polígonos y tenemos un menú que se llama Create UVs. Me meto en las opciones del Planar Mapping, hay diferentes tipos de proyección. Aquí la más correcta será la plana, porque el objeto ya se ve plano, es un objeto plano. Hacemos un reset de la herramienta y aquí deberíamos seleccionar o el eje con el que queremos proyectar, en este caso sería el X, o si queremos hacer un tiro con la cámara seleccionada, pulsamos aquí en cámara. Ahora le doy a aplicar y ahora sí que la proyección está correcta. Aquí vemos que todo aparece bien, se reproduce bien. Hay un problema y el problema básico es que estos ladrillos son demasiado grandes. Para hacerlos más pequeños lo que tengo que hacer es repetir la textura por la superficie. Lo que voy a hacer es hacer eso. Vamos a repetir esta textura a ver qué pasa, a ver qué problemas tenemos. Lo que voy a hacer es, para tratar el material, las texturas y tal, vamos a abrir el editor de texturas y materiales que está en Windows, Rendering Editors, Hypershade. En el Hypershade es donde trabajamos con los materiales, incluso las texturas, luces, etcétera, etcétera. El material que tengo aplicado sería el Lambert 2. Le vamos a cambiar el nombre y pondremos ladrillos SG, y así lo voy a diferenciar si luego creo más materiales, porque si tengo muchos materiales no ponemos nombres, a veces pues es un poco complicado localizar. Si quiero ver el contenido de este material, más que el contenido serían los diferentes nodos que componen ese material, nos ponemos encima de ese material y ponemos aquí Graph Network, y aquí abajo
nos va a enseñar todos los nodos que hay dentro. Y dentro de los nodos vemos que hay un nodo file, que es el que está recuperando la textura del disco duro, y este nodo de aquí, que es bastante importante e interesante, el play 2D. Este icono que tenéis aquí representa que es el nodo que se encarga de posicionar o de pegar la textura en mi superficie. De tal forma que si queremos repetir la textura, tenemos que ir a este nodo de aquí, al play 2D. Me meto dentro, pulsando 2 veces, y hay una serie de atributos que tienen cada uno una función, y concretamente hay un atributo que es este de aquí, el repeat u y v. Esta sería la dirección de las u's. Si yo aquí pongo un 2, fijaros que la textura se repite, pero como os comentaba antes, esta textura no está preparada para que se pueda repetir sin problemas, sin que se vea el corte. Fijaros que aquí se ve súper claro que hay un corte. La textura no está preparada para que sea continua. Pues en este caso nos vamos a un programa de edición de fotografía y hacemos que se pueda repetir sin tener que hacer nada, o empezamos a activar parámetros que tenemos aquí en el Play 2D. Y hay uno concretamente que es este de aquí, el Mirror U y el Mirror V, que lo que hace es lo siguiente. Voy a pulsar al Mirror U. Cuando empecéis a trabajar con las texturas y hacer algunas cosas un poco diferentes, extrañas, el Maya, en mi caso, le está faltando resolución de textura en tiempo real. Si os pasa esto, lo que tenemos que hacer es volver a lo que sería el material, el ladrillo en este caso, y tenemos unos atributos por aquí en el hardware texturing, que lo que vamos a hacer es forzar para que se vea la textura con la máxima resolución posible en tiempo real. Y esto lo tenéis aquí, Texture Resolution. Si ponéis Highest, la más alta, ahora sí que vemos la textura. Fijaros que hay diferentes opciones, Low, que es la que tendríamos ahora, el Medium, el Height y el más alto, Highest. Ponemos el más alto y así podremos ver lo que sucede por aquí. Y fijaros que ya hemos solucionado el problema. Ahora no vemos el corte. Vuelvo a entrar aquí y pico de nuevo a la opción para desactivarla y pulso de nuevo. ¿Qué hace el Mirror V? Lo que hace es me divide lo que sería el objeto en dos, posiciona la textura en dos partes, y lo que hace es esta parte la deja igual como está ahora, y la otra parte lo que hace es como un mirror, hace como un modo espejo. De esa forma aquí representa que solucionamos el corte, porque este trozo que tenemos por aquí es el mismo que tenemos aquí, pero invertido. Podemos repetir la textura tantas veces como queramos, por ejemplo, yo que sé, 5. Lo que hacemos es, se van a ver más ladrillos. Lo que pasa que aquí ya, dependiendo del número que vayamos a colocar, lo que vamos a conseguir es desproporcionar lo que es la textura. Y eso no nos interesa. Nos interesa que la textura aparezca proporcionada. Pues por ejemplo, pondré aquí 5 y 3. El problema es que cuando hacemos esto, cuando repetimos una textura que tampoco es demasiado grande, empezamos a ver como patrones. Y fijaros que aquí se ve rápidamente el patrón de la textura, cómo se repite. Tenemos aquí unos ladrillos que son más blancos y vemos que aquí se repiten de nuevo. Por aquí tenemos unos ladrillos un poco más oscuros y vemos que se repiten durante toda la textura. Entonces hay diferentes formas también de solucionar esto. Podemos trabajar con los parámetros que tenemos por aquí. Por ejemplo, voy a darle al Mirror V, no va a funcionar del todo bien. Por esta parte más o menos funciona, pero aquí veis aparece una línea, porque la textura no está del todo bien correcta, no me permite repetir. Podéis pulsar esta opción que tenéis aquí. Esto lo que hace es como intenta mejorar esas repeticiones, haciendo como una especie de patrón un poco cambiada de posición.
perdemos un poco esas repeticiones constantes que se veían. Si os dais cuenta, lo que hace es correr. Es como si hubiera aquí tres líneas, una, dos y tres. La segunda línea la corre un poco hacia la izquierda y obtenemos ese efecto de no tanta repetición, o sea, rompemos un poco el patrón. También podéis hacer rotación de las texturas. Aquí en principio no nos va a interesar. Rotate V, aquí lo que hace es rotar todas esas repeticiones, las está rotando. Podemos lograr un efecto chulo, pero aquí empezamos a ver cortes y tal. Esto no me va a interesar. También podemos rotar completamente toda la textura, no como grupos o como trozos, sino como por completo. Esto a veces también va bien para romper un poco el patrón visual de las líneas, ponerle un poquito de rotación, porque recordar que todo lo que sea perfecto no interesa, porque si creamos demasiada perfección, en la realidad no existen los ladrillos que están colocados perfectamente alineados. Pues con el rotate frame rompemos un poco eso. Y bueno, por aquí creo que podemos tocar el noise. Esto es un poco peligroso porque el noise lo que hace es añadir ruido y hace como unas olas. Esto en principio lo podéis tocar, pero no demasiado, porque fijaros, he puesto parámetro de 0,5 y aquí el efecto que me está sacando, si hacemos un render, es que no vemos nada, se ha hecho aquí como si fuera esto arena. Si nos acercamos un poco más vais a ver como unas aguas. Es un efecto chulo, pero en este caso no me interesa. Voy a hacer una cosa, voy a poner el ambient color del material más alto y así tendremos menos problemas para ver el efecto. Nos acercamos de nuevo y fijaros, si queréis simular madera, por ejemplo, o corcho o algo así, pues en este caso pues parece que sí, que lograríamos algo un pelín abstracto, como es eso, como es la madera cuando la cortamos. Pues para crear ese efecto estaría bien, pero en este caso no me interesa, o por lo menos no me interesa poner la textura con un parámetro tan alto de ruido. Y lo que vamos a hacer ahora, para dar un poco de acabar de quitar ese efecto de repetición que aún podemos ver, lo que vamos es aplicar dentro de ese material nuevos materiales con nuevas texturas. Por ejemplo, lo que voy a hacer es crear como si fuera unos trozos de humedad. Vamos a crear trozos de humedad como vegetación o algo así. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es crear un material nuevo, que también va a ser un Lambert, y a ese material le vamos a hacer diferentes cosas. Primero le vamos a cambiar el nombre, voy a poner verde, porque voy a hacer como una especie de, pues eso, como si fuera una humedad de esta mo y cosas así. Pulsamos en, vamos a mapear el color, y en este caso vamos a mapear una textura de tipo 3D. Ahora os explicaré la diferencia 3D y 2D. Y vamos a aplicar, pues yo que sé, esta opción de aquí, el cloud. Esto en principio se utiliza para simular humo y humo que está dentro de una luz, por ejemplo, pero también se puede aplicar dentro de un material. Pues lo que voy a hacer con esto, voy a simular lo que sería el mo. Lo que voy a hacer es los colores, en vez de ser negro y blanco, voy a poner aquí verde. Y el blanco también le vamos a poner una tonalidad verde, sin que sea demasiado radiactivo y tenga un toque verde. Y ahora manipulamos un poco los parámetros, fijaros que vamos cambiando ese color. Perfecto, más o menos así, para crear un poco de rugosidad como si fuera mo de verdad. Y el siguiente paso que voy a hacer es, en la transparencia, voy a mapear otra textura de tipo 3D. En este caso esta de aquí, el estuco.
Y fijaros que aquí en la representación nos enseña una cosa un poco rara, y es por lo siguiente. Recordar que cuando queremos crear transparencia con una textura, la textura que mapeamos debería ser, para controlar bien los colores y tal, blanco y negro y grises. Aquí, al haber colores, se me están mezclando y está pasando algo extraño. Pero lo que voy a hacer es sustituir los colores que vienen por defecto de esa textura a blanco por un lado y negro. Fijaros que el efecto ya empieza a ser un poco diferente y vemos algunas partes que son transparentes y otras que no son transparentes, que nos permiten ver el mo. Ahora se me plantea el problema de, claro, si yo cojo esto, yo tengo aquí mi objeto que es el ladrillo, ahí la pared de ladrillos, y cojo esto y lo mapeo aquí y hago un render, yo aquí no estoy viendo los ladrillos. Un segundo, vamos a subir el ambient color. Aquí no estamos viendo los ladrillos, sino que estoy viendo el mo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para crear un material con muchos materiales? Bastante fácil. Dentro del Hypershade, en Surface, tenéis todos los materiales que se pueden aplicar en una superficie y hay uno que se llama Layered Shader. Este material permite crear o meter dentro de ese material muchos materiales. Si pulsamos dentro, por defecto hay un material que es este verde. Siempre tiene que haber un material, por eso Maya lo crea. No lo voy a utilizar. Lo que voy a hacer es coger los materiales que quiero aplicar dentro de ese muro. Uno sería el ladrillo, pues con el botón del medio arrastro hasta aquí. Fijaros que aparece un icono nuevo. Este icono representa que es el material ladrillo. Y arrastro de nuevo, en este caso, el material verde. Hasta aquí. Si quiero borrar algún material, fijaros que aquí abajo hay unos iconos con una X. Como quiero borrar el icono que viene por defecto, lo borraré por aquí. Y el siguiente paso sería el Layer Shader, lo aplicamos al objeto. Y ahora si renderizo, empiezo a ver cosas. Veo el ladrillo, pero no veo lo que serían las partes del moho verde. ¿Eso por qué sucede? Porque dentro de lo que es el Layer Shader hay un orden. Y el orden es el siguiente. Primero me va a enseñar el ladrillo. Si el ladrillo tuviera transparencia, podría ver lo que hay dentro del ladrillo, que es el material verde. Al no tener transparencia el material ladrillo, no puedo ver lo que hay debajo. Pues lo que voy a hacer es, voy a entrar dentro del material, para que lo veáis, el material ladrillo, y le voy a crear un mapa de transparencia solo para probar, luego lo borraré, un checker. Y ahora si renderizo, fijaros que ahora sí que veo algunos trozos de ladrillo y otros trozos que sí que veo lo que hay debajo del ladrillo, que es esto verde. Esto no tiene ahora mucho sentido porque simplemente era para que vierais que dentro, o sea, debajo del ladrillo tenemos el otro material. Pues aquí el orden debería ser diferente. El verde tendría que estar por delante, porque recordar que sí que le hemos puesto un mapa de transparencia al material verde. Pues lo que vamos a hacer para cambiar el orden es, con el botón del medio arrastramos y lo ponemos delante. Y esto lo que hace es cambiar el orden. Ahora vemos que el verde está por delante. Fijaros que ya en lo que es el tiempo real de Maya empezamos a ver algo parecido a lo que yo quería. Que se vieran los ladrillos y que también se viera el moho verde. Fijaros. Lo bueno que tiene esta técnica es que podemos trabajar con texturas que sean de tipo de píxeles, que tienen píxeles, y texturas que no son con píxeles, como lo que sería este tipo de moho verde que he hecho. El moho representa que es
procedural. O sea, si yo me acerco mucho, siempre se va bien, siempre se va a ver bien el mo. El ladrillo no. Llegará un punto que si me acerco mucho, veremos el efecto de pixelación. Lo que pasa es que tendré que acercar mucho porque también por defecto Maya tiene una serie de filtros para que no se vean. Fijaros que aquí ya se ve la pixelación. Y el mono en principio se ve perfecto. También depende de la resolución, más que la resolución, el efecto que cree yo, porque cuando creamos una textura de tipo 3D, la diferencia con una textura 2D es que Maya crea como unas cajas aquí de proyección. Si yo esa caja la hago más grande o más pequeña, lo que es la textura se aplicará de una forma diferente. Para ver el efecto lo que vamos a hacer es un render de tipo IPR, pulsando aquí. Este tipo de render lo que hace es que cuando yo hago una modificación en cualquier elemento de la escena, por ejemplo una textura la modifico o una luz, en tiempo real veremos el efecto que produciría mover o cambiar ese elemento. Por ejemplo, yo ahora he cogido el Play 3D de la textura 2, que sería el canal de transparencia que hemos utilizado aquí en el Mo. Si lo muevo, fijaros que la textura se mueve. Voy a recalcular. A veces le cuesta un poco al IPR. Antes se ha visto. Fijaros, voy moviendo poco a poco. Muevo otra vez. ¿Veis? Se va como moviendo, se va arrastrando. Lo mismo pasa si escalo. Si escalo también se va a modificar. Un poquito más. Pues esto lo vamos manipulando hasta obtener el resultado que queramos. Aquí lo que estoy viendo principalmente es que hay demasiado mo. Pues esto, vamos de nuevo al Hypershade. Cogemos aquí lo que sería el mo. Me voy al canal de transparencia y lo que voy a hacer es el canal negro. Si lo hago más blanco, fijaros que va perdiendo un poco de fuerza. Y eso está bien. Quiero que pierda un pelín de fuerza. No quiero que sea tan potente, más o menos así. Cosas que podemos añadir aquí para añadir un poco más de vistosidad. Por ejemplo, cuando creamos ladrillos, una de las cosas que hacen un poco un efecto bastante chulo es aplicarle un canal de bump, de rugosidad. Pues lo que vamos a hacer es, podemos coger el mismo material que hemos aplicado en el color, lo arrastramos hasta el material y aparecerá aquí un menú y pulsáis aquí en el bump map. Lo suyo sería tener la imagen en blanco y negro de estos ladrillos. Si no la tenéis, pues podéis aplicar en modo así de prueba rápida, podéis aplicar el mismo material de color. Cuando creáis el bump, el Maya crea un nodo nuevo. Dentro de ese nodo nuevo tenéis un parámetro que es el bump depth, que es la profundidad del bump. Aquí podéis jugar con la profundidad para que no sea tan exagerado, porque ahora teníamos demasiado bump y se veía muy rugoso.